lección de esta semana se titula Pedro y la roca. Amigos y hermanos, bienvenidos a Presente 7, su servidor, el pastor Félix Vidal Pavón. Juntos estudiaremos la lección de esta semana, que lleva por nombre Pedro y la roca. Qué lección tan más interesante, hermanos, impresionante, que nos ayuda a definir bien quién es Cristo. Ahora, esta lección, apreciables amigos y hermanos, vamos a estudiarlo a través de 5 puntos. Punto número 1. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Saben qué cosas vio Pedro? ¿Qué cosas vio Pedro en Jesús que lo hicieron reconocer que su maestro era una persona especial? ¿Qué cosas? Mire, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién decís los hombres que soy yo? Los discípulos respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o otro profeta. Sin embargo, la expresión de Pedro define algo muy trascendental. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Ah, qué impresionante! Pero ¿qué hizo que Pedro expresara esa declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que al principio de su ministerio, Pedro vio eventos increíbles y sorprendentes. Por ejemplo, curaciones de enfermos, alimentación de multitudes, expulsión de demonios. Caminó sobre el mar, pero algo sorprendente, resucitó a muertos, como a Lázaro. Eso hizo que durante todo el ministerio de Jesús acumulara en su corazón la expresión de que realmente no era una persona común, que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, una persona tan especial que tiene gobierno sobre todo el universo. Ahora, hay una segunda pregunta de este punto. La segunda pregunta es, ¿por qué fue tan importante que Pedro reconociera a Jesús con ese título? Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue que hizo que Pedro igual realmente reconociera a Jesús con esos títulos? Aparte de los eventos increíbles que él presenció, hay algo muy importante. Ustedes saben que esta expresión y esta pregunta se conjugó precisamente en Cesarea de Filipos. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente es importante entender que era una zona de gentiles también. Y los gentiles estaban abrumados con la ideología de que la salvación solo era para los judíos. Lo más detestable eran los gentiles. Ahora Jesús, con esta declaración, con la declaración de Pedro, hizo que se evidenciara su ministerio extensivo, redentor, salvífico para toda la humanidad. Es decir, que su ministerio no abarcaba solo a judíos, su ministerio de salvación abarcaba, apreciables hermanos, a toda la humanidad, aún hasta nuestros días. Estudia con tu clase el primer punto. Invítalos a leer Mateo 16, 15 al 17. Pregunta, ¿por qué fue tan importante que Pedro reconociera a Jesús con estos títulos? Ayúdalos a reflexionar. Aunque no podemos ver las señales que Pedro vio para reconocer a Jesús como el Cristo, ¿qué podemos hacer para tener esta misma seguridad? Punto número 2. Cristo es la roca sobre la que se fundó la iglesia. Ahora, el segundo punto, hermanos, que yo quiero dejar claro al estudiar esta lección con ustedes, lleva de esta manera. Cristo es la roca sobre la que se fundó la iglesia. Cristo es la roca sobre la que se fundó la iglesia. Permíteme leer algo que me llama la atención, porque esta controversia en el mundo cristiano está registrado en San Mateo 16, 13 hasta el 20. Pero exactamente quiero leer el versículo 18. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Miren,
Apreciables amigos y hermanos, Cristo es la roca sobre la que se fundó la iglesia. Considerando el texto de Mateo 16, 18, ¿por qué no podemos aceptar que Pedro sea la roca sobre la que se construye la iglesia? ¿Por qué? Mire, yo quisiera tomar un momento la lección y leer el comentario de la lección, porque me llama la atención este comentario. Miren cómo dice el comentario. Dice, la frase sobre esta roca ha sido controversial en la iglesia cristiana. Los católicos interpretan la roca como Pedro mismo, alegando que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, los protestantes con buena razón rechazan esta interpretación. El peso bíblico de la evidencia se inclina claramente en favor de la idea de que la roca es Cristo mismo y no Pedro. Primero de todo, en unos pocos lugares, Pedro se refiere a Jesús y no a sí mismo como imágenes de la roca. Ahora, ¿por qué Pedro no es la roca? ¿Por qué Pedro no es la roca? Por eso es importante entender a través de esta controversia cristiana. Miren, una de las cosas que podemos entender por qué no podemos aceptar que Pedro es la roca sobre la que se construye la iglesia es porque Jesús mismo, y en toda la Biblia, de manera extensiva, se presenta la fragilidad del hombre. La fragilidad del hombre. Se presenta incluso que pues somos polvo y al polvo vamos a regresar. Somos débiles, frágiles. Hechos 4, 8 al 12 hace referencia de eso. Sin embargo, es importante comprender por qué Pedro no es la roca, por su fragilidad. Porque somos seres humanos, frágiles, débiles, venimos del polvo. Ahora, hay algo muy importante que entender. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es uno. Es decir, que para que se funde una iglesia sobre esa roca, la roca tiene que ser fuerte, firme, sostenible. No tiene que ser frágil, débil. No, tiene que ser fuerte. Eso es lo primero. Lo segundo es que Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ahora, si Pedro fuera la roca, pues en primer lugar, Pedro es un ser humano frágil, débil, cometió errores. No se puede fundar una iglesia sobre algo frágil y débil, porque entonces se derribaría. Esa es una de las primeras razones. La segunda es que dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Por eso, en la fragilidad humana, en la debilidad, es imposible que las puertas del Hades puedan ahora sí sostenerse ante la fragilidad humana. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos débiles. Ante el ser humano, el Hades, el ser humano es imposible detenerlo. ¿Por qué? Porque todos gustamos la muerte, somos mortales. Por eso Pedro no puede ser la roca. Ahora, hay otra pregunta que quiero dejar en claro ese punto. ¿Qué evidencias bíblicas tenemos de que Cristo es la roca? ¿Ya? Ahora, esa es la otra parte. Cristo es la roca, porque Cristo es fuerte, es poderoso, es eterno. Por eso dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sino sobre sí mismo, porque se necesitaba algo fuerte, algo fundamentado, algo cimentado, algo eterno, algo inconmovible. Y eso es solo Cristo Jesús. Déjeme leer solamente algunas evidencias bíblicas que se refieren a Cristo como la roca. Por ejemplo, está 1 Corintios 10:4. Permíteme leer brevemente. 1 Corintios 10:4 dice de esta manera. Mire, quisiera tenerlo y leerlo con ustedes. 1 Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa es una evidencia. Rápidamente, otra evidencia es Efesios 2:20. Solo estoy considerando algunas evidencias, hay más evidencias, pero solo algunas cosas. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay muchas evidencias bíblicas apreciables, hermanos, sobre que dan referencia a que Cristo es la roca.
Pedro no puede ser, por su fragilidad, por ser débil, por ser humano. Se necesita un fundamento inconmovible, y ese es Cristo Jesús. El hecho de que nuestra iglesia permanece hasta ahora, en este siglo XXI, es porque se fundamentó sobre una roca inconmovible, y la roca es Cristo Jesús. Estudia con tu clase el segundo punto. Invítalos a leer Mateo 16:18 y 1 Corintios 10:4. Pregunta: ¿qué evidencias bíblicas tenemos de que Cristo es la roca? Ayúdalos a reflexionar. ¿Sobre quién has fundado tu vida? Punto número 3. Lo que te desvía de cumplir la misión de Dios para tu vida solo puede provenir de Satanás. Ahora, vamos a tocar un tercer punto. Miren, la lección de esta semana, en la experiencia de Jesús, es interesante, porque horas antes Pedro había declarado: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, Jesús dijo: mira, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero horas después sucede que Pedro pierde la visión de la misión, pierde la expectativa, el ministerio extensivo de Cristo. Parece que se le olvidó, porque Jesús anuncia su muerte. En el contexto de esta declaración que voy a leer, Jesús estaba anunciando su muerte, y Pedro, lamentablemente, Pedro declaró de esta manera. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponemos la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amigos, hay una pregunta que yo quiero dejar en sus mentes. Lo que te desvíe de cumplir la misión de Dios para tu vida solo puede provenir de Satanás. ¿En qué momento, estimado líder, hermano del grupo pequeño, en qué momento podemos perder la misión a la cual hemos sido traídos a esta tierra? ¿En qué momento? Mire, es claro la declaración: todo lo que desvía de la misión de Cristo Jesús que se nos ha encomendado proviene de Satanás. ¿Eres un estorbo o cómo? Mire, por ejemplo, dice esta pregunta: ¿cómo estaba Pedro siendo un instrumento de Satanás al aconsejar a Jesús que tuviera compasión de él, que no le aconteciera eso? Es decir, en referencia a su muerte salvífica. Esto quiere decir que Pedro estaba manipulando a Jesús. Pedro tenía intereses egoístas. Pedro tenía planes humanos. Por eso Jesús le dijo: mira, tú sigues lo que los hombres dicen. Saben, hermanos, que a veces nos puede suceder lo mismo, como a Pedro. A veces nuestros intereses humanos, nuestros planes humanos, nuestros intereses egoístas pueden ser más de la misión de Cristo Jesús, más que la misión de Cristo Jesús. Eso puede estorbar la obra de la misión de Cristo Jesús que nos ha dejado nosotros como iglesia. Miren, si hay algo muy importante es que Pedro estaba manipulando a Jesús, porque Pedro pensaba en un reino terrenal. Pedro pensaba en intereses de un reino egoísta. Pedro tenía planes de intereses humanos, pero no intereses celestiales. Lo que Jesús estaba anunciando era su ministerio salvífico a través de su muerte en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, hay otra pregunta que quisiéramos analizar. Mire, ¿cuál es el propósito final que Dios planea para nuestras vidas, que no debiéramos olvidar cuando enfrentamos la tentación? Mire, en forma breve, es que lo que Dios quiere al final de todo, que aunque pasemos tentaciones, dificultades, sacrificios, Dios garantiza el triunfo sobre nuestra experiencia cristiana. Estudia con tu clase el tercer punto. Invítalos a leer Mateo 16, 22, 23 y 25. Pregunta: ¿cómo estaba Pedro siendo un instrumento de Satanás al aconsejar a Jesús en Mateo 16, 22? Ayúdalos a reflexionar.
¿Qué cosas en tu vida son como un instrumento de Satanás para apartarte de la voluntad divina? Punto número 4. Dios nos mandará ánimo y consuelo cuando en nuestra humanidad necesitemos fuerzas. Ahora, hermanos, pasemos a un cuarto punto que igual me llama la atención. El cuarto punto lleva en la declaración: Dios nos mandará ánimo y consuelo cuando en nuestra humanidad necesitemos fuerza. Miren, ¿cómo animó Dios a Jesús poco antes de morir para salvar al pecador? ¿Cómo lo animó? Miren, ustedes van a recordar Mateo 17, 1 al 9. Hay una experiencia tan impresionante que de manera personal a mí me impacta, y es la transfiguración. La transfiguración. En esa transfiguración hay 3 personajes. Jesús, pero hay 2 personajes muy claves. Es Elías y Moisés. Mire qué impresionante es Dios. Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Aunque pareciera tan difícil la situación o la cuesta al caminar en el desierto de esta vida, Dios siempre va a estar contigo para fortalecerte. Lo hizo con Jesús. Ahora, ¿de qué manera animó Jesús? Mire, por medio de la transfiguración, al presentar a hombres ejemplares, hombres que tenían muy en claro la misión por la cual estaban viviendo, hombres que tuvieron intereses celestiales de salvar a los hombres, de exaltar a Dios, de manifestar el amor, la obediencia, la justicia de Dios, como Elías, como Moisés. Jesús necesitaba ver 2 cosas en esos hombres. Lo primero, de que aún cuando suframos penalidades, cuando podamos pasar situaciones difíciles, aún hasta la misma muerte, saben que al final de todo hay una garantía de la vida eterna. Hay una garantía del triunfo, de la victoria. Miren, ustedes han leído relatos inspiradores de desafíos que Elías tuvo. Ahí está con Acab, los profetas de Baal, cuando descendió el fuego del cielo. Son desafíos tremendos. Elías pasó por momentos difíciles en aquella cueva, cuando estaba sufriendo por ser perseguido por Jezabel. Pasó momentos difíciles. Miren, ¿cómo olvidar a Moisés? Toda una trayectoria de liderazgo, con desafíos, con sufrimiento, con crítica. Miren qué impresionante. Jesús necesitaba ver en esos hombres el ejemplo de sacrificio, pero que al final de todo había un triunfo garantizado, porque Dios así lo había prometido. Ahora, ¿por qué Jesús y los discípulos necesitaban este apoyo? Es simple, hermanos, porque eran humanos como tú y yo, que necesitamos del ánimo, del apoyo. Ahora, pasemos al último punto. Estudia con tu clase el cuarto punto. Invítalos a leer Mateo 17, 2, 3, 5 y 6 y Hebreos 4:15. Pregunta: ¿por qué Jesús y los discípulos necesitaban recibir apoyo de parte del cielo? Ayúdalos a reflexionar. ¿Qué esperanza para tus luchas obtienes al saber que Jesús necesitó recibir aliento de Dios? Punto número 5. Podemos conocer parcialmente los planes divinos y a Dios mismo si no estudiamos profundamente su palabra. Mire, esta pregunta es tan simple, tan sencilla, pero saben, hermanos, que a veces las cosas más simples de la vida cristiana son las que más descuidamos. Como esto: ¿cómo podemos conocer parcialmente los planes divinos y a Dios si no estudiamos profundamente la palabra de Dios? Es difícil. Ahora miren, al ser Jesús el Mesías, no era necesario que pagara impuestos. Sin embargo, por la acción de Pedro, Jesús decidió hacerlo. ¿Qué nos dice de la identidad de Jesús que el impuesto fuera pagado a través de un milagro? ¿Qué nos dice eso? Mateo 17, 24, 27, ustedes van a recordar que vinieron para cobrar el impuesto a Jesús. A Pedro le dijeron: tu maestro no paga impuesto. Miren esa experiencia. Saben que Pedro pudo haber discutido, Jesús también pudo haber discutido y evitado esa charla y estar exento, porque realmente Él era el templo mismo, el templo viviente. Y ustedes saben que la cultura judía es que los levitas, los sacerdotes,
los rabinos no pagaban impuestos, estaban exentos. Jesús era un rabino, era un maestro, era el templo mismo, porque la cultura judía se decía que los que se relacionaban con el templo estaban exentos de impuestos. Jesús era el mismo templo viviente, era el maestro, era el rabí. Sin embargo, Jesús actuó de forma diferente. La Biblia dice que Jesús mandó a Pedro a sacar del pez las dracmas. ¿Qué significa eso, apreciables amigos y hermanos? Que Jesús tiene la autoridad sobre la creación. Tiene la autoridad sobre la creación. Ahora, ¿qué aprendemos de la imprudencia de Pedro y de la pasividad de Cristo al pagar el impuesto? Saben, queridos amigos, el hecho de que somos cristianos, nosotros debemos ser y entender que somos responsables también por vivir en este mundo. Así es que, apreciables amigos, yo quiero dejar en claro algo que me llama la atención, ¿ya? Algo que me llama la atención. Quiero resumir en dos cosas esto. Número uno, nunca olvidemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que su ministerio ha sido extensivo para salvar a toda la humanidad y que Él fundó su iglesia en sí mismo. Cristo es la roca y no en Pedro. Y lo último es que al final de todo, aun cuando atravesemos situaciones difíciles, el triunfo está garantizado, porque en la Biblia tenemos hombres ejemplares. Al mismo Jesús, el mismo Jesús, su ministerio nos garantiza que hoy nuestra experiencia cristiana, a pesar de todo, Dios tiene garantizado el triunfo, la victoria. ¿Saben, hermanos? El versículo de memoria es tan cortito, no olvides memorizártelo para que digas presente 7. Y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y digamos todos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios te bendiga, hermano. Estudia con tu clase el quinto punto. Invítalos a leer Mateo 17, 25 al 27. Pregunta: Jesús no necesitaba pagar impuestos, pero por la acción de Pedro decidió hacerlo. ¿Qué nos dice de la identidad de Jesús que el impuesto fuera pagado a través de un milagro? Ayúdalos a reflexionar. ¿Qué aprendemos de la imprudencia de Pedro y la pasividad de Cristo al pagar el impuesto? Te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7.